Estimados colegas, un saludo cordial. Vamos a llevar el tema 4 de gastroenterología, que es la insuficiencia hepática crónica. Tenemos que tener en cuenta el concepto de qué es insuficiencia hepática crónica, que nosotros lo vamos a ver como cirrosis. Y pues lo único que tenemos que saber es que es la formación o el desarrollo histológico de nódulos que van a estar rodeados por bandas fibrosas, como podemos ver acá en el gráfico, ¿no? ¿Y esto por qué se va a ir dando? Es por un daño hepático que se ha ido sufriendo de manera continua, de forma crónica. No olvidemos, desarrollo histológico de nódulos regenerativos rodeados de fibras que se da por el daño crónico del hígado. La clasificación se va a dar de acuerdo a la morfología del mismo. Y pues vemos que la cirrosis hepática, esta insuficiencia hepática crónica, se puede dar de forma micronodular, macronodular o de forma mixta. Para hacernos una idea, mientras más tiempo van a tener estos nódulos, van a ser más grandes. Es por eso que los macronodulares, como podemos observar acá, estos que tienen más de 3 milímetros, se presentan sobre todo en patologías crónicas, como ser las hepatitis de curso crónico, las que se han cronificado, como puede ser la B, etcétera, ¿no? Y las otras, las micronodulares que tienen menos de 3 milímetros, como estamos viendo en este otro gráfico, se presentan en patologías sobre todo de carácter o de una lesión hepática que no ha sido muy agresiva y que no está durante mucho tiempo. Puede ser en una cirrosis que esté dándose en un paciente con hemocromatosis o una hepatitis aguda o intoxicaciones, etcétera, ¿no? Puede haber la combinación de ambos, micronodulares y macronodulares, y esto se da sobre todo si se hace un estudio anatomopatológico en un paciente que esté cursando con una patología crónica en estadios iniciales a avanzados, ¿no? Vamos. El cuadro clínico. ¿Cómo se presentará esta cirrosis? Ya hemos visto en el anterior tema cómo se presenta la insuficiencia hepática aguda y va a tener mucha similitud, el cuadro va a ser igual. Puede ser de dos formas, o el paciente va a estar compensado o el paciente va a estar descompensado. ¿Qué pasa en un paciente compensado? Como su nombre lo dice, está compensado, no tiene signo sintomatología. Entonces estos pacientes, ¿cómo se diagnostica la cirrosis? Es por estudios rutinarios, es el que les han pedido en la empresa, o se hacen sus chequeos anuales y demás, pues se hallan estos nódulos en el estudio de imagen que se realiza al paciente, se estudia un poco más y se va a determinar, que el paciente tiene cirrosis. Pero en una forma descompensada, el cuadro es bien florido y es bien característico, porque la mayor parte de los pacientes obviamente van a debutar con lo clásico, está fallando el hígado, van a tener ictericia. ¿Qué más van a tener? Encefalopatía, como hemos visto. El dúo clásico que tiene que tener un paciente con daño hepático es tanto ictericia como encefalopatía, de cualquier grado. Pero ¿qué más tienen estos pacientes cirróticos? Sabemos que el hígado pues juega un papel muy importante formando muchas cosas, entre esas proteínas. Los pacientes no van a retener el líquido. Entonces, ¿qué van a pasar con esos pacientes? Van a ir al tercer espacio, van a tener una citis bastante marcada, tan marcada que así puede pasar a otros espacios, y esta citis, esta acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, puede irse, por ejemplo, al tórax, producir un hidrotórax. Causa depresión de volumen, que va a producir un síndrome hepatorrenal, una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, porque no le está llegando líquido y volumen a ese riñón. Entonces, la forma descompensada que tendrá, ¿forma factores de coagulación? Sí, pues entonces, como está mal, va a tener sangrados de las varices, por ejemplo, por el aumento de la presión portal, y además porque tampoco coagula. Va a tener ascitis. ¿Ese líquido se va a infectar o es un líquido limpio? Es un líquido que está sucio. Va a tener una peritis bacteriana espontánea, muy característica de los pacientes ascíticos, encefalopatía, ictericia, pudiendo tener disnea. ¿Pero por qué la disnea? Por dos causas, ya sea porque está comprimiendo bastante el diafragma, el líquido ascítico, o porque este líquido ascítico ha pasado al tórax, está produciendo un hidrotórax que obviamente no va a producir unos movimientos de ampliación conservados, ¿no? Las principales complicaciones de la cirrosis. Ya sabemos el concepto, ya sabemos cómo se presenta la cirrosis, si es compensada o descompensada, pues veamos cómo se complica la cirrosis. Sangrado de las varices. Para que una varice esofágica, pensemos un poco, el hígado tiene los sinusoides, la presión de ese vaso sanguíneo se va a llamar la hipertensión, la presión portal. Si aumenta mucho la presión portal, ¿qué va a pasar? Pues obviamente va a aumentar el retorno, se van a ingurgitar esas varices y pueden sangrar, ayudadas a la vez porque este paciente no está formando factores de coagulación. Entonces, ese sangrado varicial, cuando hay un gradiente de presión portal mayor a 12 milímetros de mercurio,
se hace presente. Otros factores que favorecen la aparición es de que el paciente tenga ascitis, una ictericia bien marcada, el gradiente que les había mencionado, y pues puntos rojos sobre las varices. Si es que se hace una endoscopía a un paciente cirrótico y se ven estos signos, bueno, tú al hacer la inspección ya ves que está ascítico, que está ictérico, pero si le das una endoscopía y tiene puntos rojos, y además tiene una clasificación de Child-Pugh elevada, como puede ser un Child-Pugh B, es bastante sugestivo de que este paciente va a sangrar. Entonces se hace un tratamiento profiláctico, sobre todo con beta-bloqueantes. Ascitis, síndrome hepatorenal. Hemos dicho, retiene líquido en el tercer espacio en la cavidad peritoneal. Ese líquido retenido obviamente va a disminuir el volumen, le va a llegar menos perfusión a nivel del riñón y pues va a tener una insuficiencia renal el paciente. Además, por todos los otros tóxicos que están en la sangre que llegan al riñón, pueden producir una necrosis tubular aguda, ¿no? Encefalopatía hepática por la retención de amonio y una descompensación hidroelectrolítica y otros tóxicos de la sangre, puede existir una encefalopatía que se da directamente por problemas hepáticos. Hidrotórax hepático por lo que les había mencionado, el líquido que atraviesa la cavidad. Y la complicación más grave que podríamos así llamar es el carcinoma hepatocelular, presente en los pacientes con cirrosis avanzada y no tratada, ¿no? Diagnóstico. Si es compensada, pues es un diagnóstico de rutina que has estado realizando una ecografía, que has visto nódulos. Estos nódulos tienen la característica de estar rodeados por bandas fibrosas, el paciente tiene hipertensión, que es yo, le puedes diagnosticar de cirrosis. Y de la forma descompensada, un paciente que acude a tu consulta, haces una historia clínica, puede tener hábitos alcohólicos, qué sé yo, pero estás viendo que el paciente está con ascitis, que está amarillo, que el paciente tiene cierto grado de encefalopatía y sangrados, etcétera, puedes pensar en cirrosis, realizar los estudios, realizar un estudio de imagen y puedes comprobar de que el paciente tiene estos nódulos de regeneración rodeados de las bandas fibrosas y diagnosticarlo de cirrosis o insuficiencia hepática crónica. Estadificación. De acuerdo a si el paciente está teniendo ascitis o no, lo vamos a clasificar en 4 grados. En los 2 primeros, vamos a ver que hay ausencia de varices esofágicas, mejor dicho. Varices y ascitis. Como podemos ver en el estadio número 1, hay ausencia de varices esofágicas y ascitis, pero solamente un 1% de probabilidad de mortalidad al año. En el estadio 2 ya vamos a tener varices, pero no hay hemorragia. El paciente está con ascitis y la mortalidad aumenta a un 3 a 4%. En el estadio 3 tenemos ascitis, ya sea o no haya varices, pero ya hay ascitis, y el paciente tiene una mortalidad del 20% al año. Y en el estadio 4 hay hemorragia, la varice ya está sangrando, no va a presentar ascitis, pero como ya hay una hemorragia variceal, que es una complicación bastante peligrosa dentro de estos pacientes, tiene una probabilidad o una mortalidad del 57% al año. Recordemos, no debemos olvidarnos todo esto, vamos a hacer una repasada más. Estadio 1, no hay varices, sí tiene ascitis, pero la mortalidad es baja. Estadio 2, si hay varices, no están sangrando, el paciente tiene ascitis, tiene una mortalidad relativamente baja del 3 a 4%. 3, si está con ascitis, si está con la ausencia, bueno, no está con varices, tiene una mortalidad del 20%, si está ascítico. En el estadio 4, hemorragia, no tiene ascitis, pero sí hay hemorragia, por eso la mortalidad aumenta un 57% de forma anual. Hay una clasificación que es la de Child-Pugh para ver el grado de lesión hepática y la repercusión que va a tener en el paciente. Y pues vamos a dar 1, 2 y 3 puntos de acuerdo a varios parámetros. Entre ellos va a estar las proteínas, va a estar la albúmina, va a estar si es que hay o no hay ascitis, va a estar los niveles de bilirrubina, los grados de encefalopatía y el tiempo de protombina. Y se les da la puntuación así. La albúmina solamente se le da un punto si está mayor a 3.5. Si está de 2.8 a 3.5 se le da 2 puntos. Y si está muy baja, menor a 2.8, pues se le da una puntuación de 3. La ascitis no tiene ascitis. Si tiene una ascitis controlable o si tiene una ascitis refractaria, 1, 2 o 3 puntos. La bilirrubina, si está menor a 2, si está baja, pues se le da un solo punto. Si está de 2 a 3 en rango intermedio, se le da 2 puntos. Si está muy elevada, mayor a 3, se le da 3 puntos. Si no presenta encefalopatía, solamente un punto. Si presenta grado 1, grado 2, se le da 2 puntos. Si presenta grado 3 y 4, se le da 3 puntos. Tiempo de protrombina, si está menor a 4, se le da un solo punto. De 4 a 6, 12 puntos. Y mayor a 6, se le da 3 puntos. Child A, Child B, Child C es lo que vamos a tener nosotros sumando el puntaje que vamos a tener.
De 5 a 6 puntos solamente va a ser un CHAL A. De 7 a 9 puntos va a ser un CHAL B. Y de 10 a 15 puntos va a ser un CHAL C, que nos ayuda mucho en el tratamiento y el pronóstico del paciente. Hay otro índice que se maneja mucho, que es el, según ASA, que es el gradiente albúmina sangre ascitis y las proteínas totales. Este gradiente albúmina sangre ascitis se le va a dar un valor y a las proteínas también, de acuerdo a lo que encontremos, y se determina si el paciente es la causa de esa ascitis va a ser, ya sea cirrosis, malignidad o una ascitis de problema cardíaco. Si el GASA es mayor a 1.1 gramos por decilitro y las proteínas menor a 2.5, se cree o orienta más a una cirrosis. Si el GASA es menor a 0.1, pero mayor a 2.5 en proteínas totales, orienta malignidad. Y si el GASA es mayor a 1.1 y mayor a 2.5 en proteínas totales, va a orientarnos más a una ascitis de origen cardíaco. El tratamiento pues tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. El paciente está descompensado y está ascítico. ¿Qué tenemos que hacer? Que pierda líquidos, darle diuréticos, sobre todo espironolactona y furosemida. La espironolactona 100 miligramos, la furosemida 40 miligramos, pero se puede ir subiendo. Se puede ir subiendo hasta 400 miligramos de la espironolactona, o sea, 4 veces su valor, y 4 veces de la furosemida también, hasta 160 miligramos, para hacer que el paciente tenga mucha diuretis y baje, ¿no? Ahora, no nos funciona, pues podemos tener otras alternativas, dializar al paciente, etcétera, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea. Esta es una infección que aparece en el paciente, en el líquido ascítico, se da por una sola bacteria, se analiza el líquido ascítico. Cualquier paciente en el primer episodio de ascitis se debe realizar una paracentesis y analizar la cantidad de proteínas, la citología, hacer un cultivo de líquido ascítico. Si se aísla un solo ser, el paciente tiene malestar general, signos de infección, hay un solo microorganismo que estés aislando y neutrófilos mayor a 250, entonces podemos pensar en una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo se trata esta peritonitis bacteriana espontánea? Es con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Vamos a dar sobre todo cefalosporinas de tercera generación. Ahora, podemos prevenir esto, realizar una profilaxis primaria y secundaria. Primaria es que el paciente tiene mucho riesgo, sí, con norfloxacino. Y podemos realizar una profilaxis secundaria si es que el paciente ya supera una peritonitis bacteriana espontánea, sí, también con norfloxacino. ¿Ya? Las varices esofágicas, que tendremos un CHALP B o C o varices mayores a 5 milímetros, también deben ser tratadas. ¿Cómo? Con inyecciones de somatostatina, terlipresina, que son vasoconstrictores, también poniendo bandas elásticas para disminuir, para apretar estas varices esofágicas, y pues realizando el tratamiento con betabloqueantes, sobre todo propanolol. La encefalopatía, pues a este paciente se le tratará, se le dará antibióticos, se aumentará la frecuencia catártica con lactulosa, etcétera, para que esos componentes no estén en el tracto, sino se vayan eliminando. Síndrome hepatorrenal, lo propio, que habrá que hacer para sentencias al paciente y darle volúmenes, corregir la cantidad de volúmenes del cuerpo para perfundirse el riñón y que se pueda contrarrestar esta ira. Hidrotórax hepático, se corrige el problema de base y se va a corregir el mismo. Carcinoma hepatocelular, hay un protocolo de tratamiento en el tipo de carcinoma hepatocelular, también se hace una clasificación y pues se trata al paciente, ya sea con técnicas de ablación, radiofrecuencia, se puede utilizar sorafenib, que es un fármaco que está siendo muy utilizado en la actualidad para tratamiento, de acuerdo a la clasificación en la que es el paciente y también el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como podemos ver, este tema de cirrosis o insuficiencia hepática crónica tenemos que abordarlo no solo de esa manera. Es un tema bastante susceptible de ser preguntado, pero enfoquémonos en el concepto, en que si es compensado o descompensado, cuándo tengo que sospechar de una cirrosis descompensada, cuál es el agente etiológico más frecuente que no había mencionado, pero no es el alcoholismo, es el virus de la hepatitis C en realidad a nivel mundial. El alcoholismo también influye mucho. Y cómo vamos a tratar a los pacientes, tanto los compensados, que tenemos que hacer un seguimiento anual para ver cómo está el hígado, y los descompensados, tratando más que todo las complicaciones, la citis, la cirrosis, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía, el hidrotórax, el síndrome hepatorrenal. Es así como tenemos que abarcar. Es la cantidad de información suficiente de cara al examen, ¿no? Nos veremos en un siguiente tema.